Muy buenas Ya noches. podemos iniciar la clase, doctor. Bien, buenas noches con todos. Un gusto de tenerlos aquí nuevamente. Vamos a dar inicio al módulo del día de hoy. Hoy día nos toca conversar en esta clase sobre las licencias de conducir. Bueno, en principio tenemos que explicar que el tránsito se rige bajo determinados principios, ¿no? Y uno de los principios es el principio de autorización, mediante el cual dispone, ¿no?, que todo vehículo automotor que circule debe encontrarse autorizado y asimismo los conductores deben de tener una licencia de conducir. Esta es una regla universal, ¿no? Eso lo vamos a encontrar en todas partes porque procede de uno de los principios del tránsito, que como dijimos, el tránsito como subsistema jurídico tiene una serie de principios y uno de ellos es el principio de autorización. Todos los ciudadanos que nacemos en este país, bueno, los demás también, tenemos una prohibición desde el momento que entramos en la sociedad. Y la prohibición consiste en que no podemos conducir un vehículo en tanto no tengamos una licencia de conducir. Como hemos explicado en módulos anteriores, la licencia de conducir se convierte pues en un elemento importante, fundamental, para poder integrarse a la vida de una sociedad, ¿no? Para poder, por ejemplo, trabajar, estudiar, vamos, ir a un centro de salud, necesitamos del uso del automotor, en algunos casos como pasajeros, pero principalmente como conductores. Entonces, desde que el hombre aparece en la Tierra, empieza a idear formas de poder recorrer grandes distancias y poder trasladar algunas cosas también, ¿no? Un tipo de cosas, presas que cazaban, ¿no? Frutos que recogían de algún lugar. Y esta actividad pues siempre era una actividad fatigosa desde el inicio de la humanidad. Así que el hombre con su ingenio inicialmente pensó, por ejemplo, poner unos palos o juntar unos palos y sobre ellos colocar las cargas, ¿no?, amarradas, atadas a esos palos. Y estos palos llevaban una parte en el hombro y la otra parte iba arrastrando por el suelo. De tal manera que aquí es donde se forman incipientemente los caminos. O sea, ese rastro que dejaban esos troncos sobre los cuales trasladaban cosas, empiezan a formar los caminos. De tal manera que siguiendo estos caminos podían llegar a determinados lugares ya conocidos por ellos. Asimismo, los senderos que se formaban por la pisada de los peatones. Esta idea empieza a evolucionar, ¿no? Y empieza el hombre a tratar de economizar, ¿no?, faenas, distancias y poder trasladar algunas cosas más pesadas, ¿no? El siguiente paso fue el uso de acémilas, de caballos o algún tipo de animal que podría llevar sobre él personas o también cargas, ¿no? Las mulas, los bueyes y otros más fueron utilizados también inicialmente. Pero ocurrió un hecho trascendente en la historia de la humanidad, que es el, la rueda, el invento de la rueda, ¿no? Y ya con el invento de la rueda se acondicionan a un eje y vienen los primeros carruajes, carretas, calesas que fueron utilizadas pues para trasladar personas y cosas. Pero estas ruedas ya no simplemente podían pasar por los rastros que dejaban los troncos o las pisadas de los peatones, sino que hubo que acondicionar espacios para que se pueda circular sobre ellos, para que las carretas pudieran desplazarse con facilidad. Entonces, de aquí viene una segunda evolución que es la creación de los caminos. Y quienes tuvieron pues mayor desarrollo, ¿no?, en esto de la elaboración de caminos fueron los romanos, ¿no? Las vías romanas son famosas y casualmente la expansión del imperio se debió a la red de vías que ellos habían construido, ¿no? Vías que se mantienen incluso hasta ahora, y en todas las sociedades uno de los elementos del desarrollo de estas culturas era las vías y los medios de comunicación.
porque la comunicación significa interacción de los pueblos, se trasladan no solamente personas, se trasladan bienes, se empieza el comercio a mayor escala, vienen los primeros asentamientos humanos y también se trasladan, pues, aparte de personas, ideas, ¿no? Ideas, pensamientos que van de un lado a otro y podían conocerse muchas realidades. En el caso de los romanos, pues fue para trasladar tropas, suministros, y por eso es que expandieron tan rápidamente el imperio. Muchas sociedades encontramos en China, en la antigua China, encontramos pues en Grecia, que no, bueno, no tanto le dieron importancia a los caminos, en el antiguo Perú, ¿no? Tenemos los caminos del Inca o las vías que conectaban Lima o la costa con la sierra y transversalmente también con el oriente, ¿no? Eh, Luego de ello viene un segundo punto, un segundo hito en la historia de la humanidad y específicamente del tránsito, pero que repercute en la estructura social y en la vida de la sociedad de su época, que es el invento del motor. Entonces, inicialmente era un motor a vapor, se aprovechaba el vapor, se vio que el vapor causaba presión y esta presión de aire concentrado podía generar movimiento. Entonces, a raíz de ahí empiezan a formarse pues los primeros motores que eran líquidos, simplemente vapor, ¿no? Ahí tenemos las locomotoras, tenemos cómo se propulsaban, por ejemplo, algunas naves, barcos, ¿no? También por medio del vapor, hasta que vino el invento del motor a explosión. Se le llama motor a explosión porque dentro de un cilindro, de una recámara de un cilindro, es que se ingresa un chorro de combustible fósil, ¿no? Gasolina, petróleo, y luego dentro de ese cilindro se comprime esa mezcla de chorro de combustible con aire y se lanza una chispa que lo lanza la bujía. Una vez que llega esa chispa en el elemento aire y combustible comprimidos, se produce una explosión, por eso que se llama motor de explosión. Y esa explosión impulsa fuertemente un émbolo, ¿no? Que es el que comprime la mezcla, y el golpe que da, es decir, la expulsión fuerte, violenta de ese émbolo, es que hace girar pues una varilla que se le llama cigüeñal, y a raíz de esto un movimiento sí, rectilíneo prácticamente se transforma por medio de estas bielas en un movimiento circular que es transmitido a las ruedas. El principio de funcionamiento del motor a explosión se mantiene desde los años 1700 hasta nuestros días. Nosotros tenemos el mismo sistema, claro, más sofisticado, se le ha puesto otras partes de automotores. Se pensó entonces, primero el uso de este motor a explosión era para grandes maquinarias, ahí es donde viene la revolución industrial, a raíz de esto de la máquina, del motor. Luego ya vienen los motores eléctricos, ¿no? Pero ya viene la revolución industrial y la vida de la sociedad cambia. Hasta que este motor de explosión incorpora algunos carruajes, se quitan los caballos y se tiene la idea de autopropulsar estas carretas y estos carruajes por medio del motor, de este motor de explosión, ¿no? Fueron diseñando diversas partes hasta que, bueno, ya se le acondiciona pues la suspensión, el volante, la transmisión se mejora, se le pone un mejor sistema de frenos y tenemos el vehículo automotor. Pero este vehículo automotor, a diferencia de las carretas, de los carruajes, pues podía desarrollar mayores velocidades, pero necesitaba cierta adherencia sobre el suelo para poder tener control. Es así que se crean los primeros neumáticos. Primero fueron neumáticos o las llantas sólidas, luego con aire, ¿no? Con cámara, hasta ahora tenemos sin cámara incluso. Y también la estructura de la vía empieza a cambiar, es decir, ya no tenemos simplemente un terreno de casco afirmado o tierra, sino que se necesitaba un material de mayor adherencia. ¿Sí? La adherencia, que es lo que produce la fricción, y la fricción es lo que genera, ¿no? La posibilidad de movernos. Nosotros caminamos por un efecto de la fricción.
Cuando nosotros asentamos el pie en el suelo y lo tiramos hacia atrás, ¿no? Cuando realizamos el acto de caminar, estamos generando fricción. Y la fricción es la que nos permite caminar. Porque si nosotros tenemos, por ejemplo, pruebe usted, ponerse un zapato de suela completamente lisa, no dura, como un cuero, por ejemplo, y que usted camine sobre una superficie encerada o llena de aceite, pues no va a haber fricción y usted se va a caer. Y es posible que no avance mucho. Entonces, como necesitamos mayor adherencia para que se produzca la fricción con este neumático, se empiezan a hacer pruebas de distintos materiales para poner en la pista donde iban a circular los vehículos. Y es así como nacen las primeras vías de bloques de piedra, posteriormente cemento, hasta llegar pues al asfalto, que es lo que tenemos actualmente y lo que tenemos en gran cantidad. Bueno, con ello, con el asfalto y ya el tránsito de vehículos, hubo la necesidad de hacer una segregación, en este caso, o sea, segregar un espacio para los peatones y un espacio para los vehículos, comenzando así la idea de las grandes vías de circulación que hoy tenemos. Pues bien, este vehículo automotor inicialmente era pues una curiosidad, una novedad. Muchas personas no entendían cuál podría ser su uso práctico, hasta que empiezan a fabricarlo en serie. Entonces es en la fábrica Ford en los Estados Unidos que se monta el primer sistema de ensamblaje en serie, lo cual hace que se produzcan mayor cantidad de vehículos y a un menor costo, es decir, ya eran accesibles a muchas personas. Y se difundió tanto el uso de este vehículo automotor que ya a partir de ese momento el hombre no se pudo separar hasta ahora de este elemento tan importante para la circulación. Cuando decimos que es importante esto de las vías de comunicación para el desarrollo de las sociedades, recuerden algo, ya tanto en Europa como en el norte de América se utilizó el caballo, ¿no? El caballo que era pues por evolución, ¿no? El hipocampo hasta que tenemos nosotros el caballo. Y el caballo es el que permite en Europa y en el norte de América un determinado desarrollo. ¿Por qué? Porque era pues podía llevar personas, podían llevar cosas, jalar carruajes. Y este caballo, si ustedes lo analizan, no lo tuvimos, por ejemplo, en América del Sur y América Central. No, o sea, por evolución no teníamos nosotros los caballos. Y esto pues un elemento importante. Fíjense qué importante es este elemento que determinó el desarrollo pues de estas sociedades europeas que nos encontraron a nosotros todavía en plena evolución, ¿no? De la etapa pues agrícola prácticamente. Y ellos ya estaban pues cruzando la Edad Media, ¿no? Bueno, cuando ya tenemos nosotros estas vías de circulación como las conocemos ahora, se empiezan a dictar las primeras normas también, ¿no? Para el uso de este espacio, los primeros reglamentos. Y entre ellos se establece que para poder conducir una de estas máquinas, la persona, para hacerlo, debía demostrar que tenía las condiciones y la habilidad necesaria. Y es así como nace la prohibición de la que le hablábamos, que teníamos todos, ¿no? Que es no podemos conducir mientras no tengamos una licencia de conducir. Entonces, vamos a realizar en determinado momento de nuestra vida y por propia voluntad el remover un obstáculo jurídico. Sí, porque ahí tenemos una prohibición, que es un obstáculo jurídico en el cual esta prohibición no nos permite hacer uso del automotor hasta que no obtengamos la licencia de conducir. Entonces nosotros lo que hacemos al momento que vamos a solicitar una licencia de conducir es demostrar que tenemos la idoneidad para hacerlo, y lo que hacemos finalmente es remover ese obstáculo jurídico y pasar a una nueva categoría que es de los conductores. Entonces dividimos nosotros a los usuarios de la vía entre conductores y peatones, ¿no? La división principal. Pues bien, hoy día nos toca hablar de esta licencia de conducir, cuál es el fundamento de tener, luego de esta larga introducción,
cuál es el fundamento sobre el cual se basa la obtención de una licencia de conducir, cuál es el fundamento jurídico también del principio de autorización y las licencias de conducir. Vamos a revisar un poco nuestro reglamento de licencias de conducir en el Perú para ver los requisitos para su obtención, recategorización y revalidación, así también como conocer cuáles son los casos en los cuales nos pueden retener, suspender o cancelar las licencias de conducir. Este va a ser el tema del día de hoy. Voy a pasar a compartir unas diapositivas con ustedes para poder explicar mejor el tema. Bien, el tema de hoy es licencias de conducir, ¿no? Y, ahí tienen el gráfico del fondo, cómo ha evolucionado. Antes teníamos una licencia de conducir que era un papelito, le cuento, que se llenaba con máquina de escribir, tenía una fotografía en blanco y negro, se le hacía un piquete como para que no lo falsifiquen. Hoy día tenemos este sistema, ¿no?, en el cual se imprime con ciertos elementos de seguridad, y hasta tenemos también ya la llamada licencia electrónica. Entonces estamos explicando que las personas que nacemos todos los ciudadanos peruanos nacemos con esta prohibición. Por ejemplo, yo ya removí hace muchos años ese obstáculo jurídico, pero conozco de muchas personas, mi hija, por ejemplo, está preparándose para postular a una licencia de conducir. En primer lugar, hay que remover ese obstáculo, es decir, demostrar que tenemos la idoneidad para conducir un vehículo automotor. En segundo lugar, hay que hacerlo de manera suficiente. ¿Y qué significa hacerlo de manera suficiente? Es decir, demostrar idoneidad para determinado tipo de vehículo, porque sabemos que hay vehículos menores, las motocicletas, por ejemplo, que requieren por ejemplo, del equilibrio para poder manejarlas. Tenemos los automóviles y tenemos los vehículos mayores, ¿no?, como los vehículos de transporte de mercancías, los camiones, los buses. Ahora, ¿cuál es la diferencia? Si siempre dice, bueno, es un timón, es el mismo sistema. Bueno, la diferencia va a ser el cálculo que necesitamos para poder maniobrar con esos grandes vehículos. Por lo tanto, no solamente es remover el obstáculo, sino hacerlo de manera suficiente, es decir, de la manera apropiada para el tipo de vehículo que vamos a conducir. Y en tercer lugar, tenemos que cumplir las reglas de vigencia. Si bien es cierto, la ley de procedimiento administrativo, con la última modificación del 1272, dice que los títulos habilitantes son válidos de por vida, pero dice que en algunos casos y mediante una norma, decreto supremo, se puede poner un tiempo de vigencia, ¿no?, poniendo una serie de requisitos para su renovación. Y es ahí donde tenemos las reglas de vigencia, porque la licencia de conducir, yo corrijo, algunas personas dicen que es un título, no es un título. Dice, porque ahí dice profesional, entonces es un título. Bueno, no, le cuento que no está registrado en la SUNEDU. No es un título profesional, ¿no? La naturaleza jurídica de la licencia de conducir es la de un acto administrativo, porque nosotros en el ejercicio de nuestro derecho de petición nos presentamos frente a la autoridad para solicitar una autorización para conducir. Es un permiso, una autorización para poder conducir. Y para esto nos dan una serie de requisitos. Ahora, una vez que este procedimiento administrativo, porque la obtención de una licencia de conducir es un procedimiento administrativo de varias etapas, y una vez que se emite el acto administrativo mediante el cual se nos otorga el permiso para poder hacerlo, pues esto se va a manifestar o se va a evidenciar a través del plástico, ¿no?, de la tarjetita esta de plástico que se nos entrega, ¿no? Ahora, esta tarjetita de plástico va a tener cierta información, por ejemplo, ¿no?, de quiénes somos,
qué facultad tenemos, es decir, qué tipo de vehículo podemos conducir, si tenemos que hacerlo con algún tipo de restricción, es decir, con algún tipo, o hay una restricción, por ejemplo, de que tengamos que subsanar algún tipo de, no sé, pues algún tipo de deficiencia física, como por ejemplo utilizar anteojos, utilizar audífonos, espejos especiales y otros, ¿no? Y tercero vienen las reglas de vigencia, es decir, va a tener una validez hasta determinado, por un determinado plazo, al término del cual se nos va a exigir, ¿no? Que para renovarlo tengamos que ser sometidos nuevamente a alguna prueba también, ¿no? Entonces, cuando nosotros vemos un caso de una persona, y esto ya lo digo con respecto a las infracciones, la primera pregunta que nos hacemos es, ¿la persona tiene licencia de conducir? Es decir, removió el obstáculo. Sí, acá presenta una licencia de conducir. ¿Esa licencia corresponde al tipo de vehículo? Es decir, ¿lo ha hecho de manera suficiente? Sí, corresponde al vehículo que está, ¿no? Por ejemplo, para un automóvil, está manejando un automóvil. Y finalmente, este documento que tiene esta persona que lo muestra, ¿está vigente? Es decir, ¿todavía está dentro de su tiempo de vigencia? Sí, entonces puede manejar. Recuerden que existen infracciones en el reglamento de tránsito cuando se sorprende una persona que está manejando un vehículo sin haber obtenido una licencia, es decir, no remover obstáculos. Dos, hay infracción cuando el conductor tiene una licencia, pero está conduciendo un vehículo que no corresponde a la categoría del mismo. Y tres, hay infracción también cuando la licencia de conducir, si bien es cierto, es válida, corresponde al vehículo, pero ya perdió su vigencia, ¿no? Y es por eso que hay esas tres preguntas ahí, ¿no? Me preguntan, por ejemplo, a ver, este señor tiene una licencia de otro país. A ver, la primera pregunta, ¿removió el obstáculo? Sí. ¿Es de manera suficiente? Es decir, ¿la licencia que tiene le permite manejar este tipo de vehículo? Sí. ¿Y esa licencia está vigente? Sí. Entonces puede seguir conduciendo. Lo mismo pasa, por ejemplo, con el brevete militar o policial, ¿no? Hay unas personas que dicen que si tú tienes un brevete militar o policial, no puedes conducir un auto, no cualquiera. O, dicho de otra forma, que si tú con brevete militar o licencia policial manejas un vehículo particular, estás cometiendo una infracción, lo cual no es cierto. Porque nuevamente hacemos este triple test. Primero, sí tiene una licencia, es un brevete militar. Corresponde, es decir, al vehículo que conduce de manera suficiente, es decir, con ese brevete militar puede manejar un auto, no sea particular o militar, no, puede manejar un auto, sí, entonces sí corresponde, ¿no? Al tipo de vehículo. ¿Está vigente? Sí, todavía no ha vencido, vence el próximo año. Entonces, no ha cometido ninguna infracción. Este cuadro inicial es para que nosotros nos demos cuenta cómo es que opera este sistema con respecto a la licencia de conducir. Ahora bien, los requisitos para obtener una licencia de conducir, ¿no? Aquí en nuestro país, bueno, universalmente son tres. El primero, demostrar capacidad psicofísica. ¿Qué cosa es la capacidad psicofísica? Es el conjunto de, podríamos decir, elementos, miembros, órganos y razonamiento suficiente que posee una persona de manera innata. Por ejemplo, ¿no? Yo tengo dos piernas, tengo dos brazos y eso yo no lo desarrollé, ni lo estudié, ni lo compré, ni lo adquirí, ¿no? Yo nací con eso, o sea, el ser humano privilegiado tiene todas esas capacidades, ¿no? Entonces, esa capacidad psicofísica es innata, ¿no? Pero es la base para poder tener una licencia de conducir. Hay conductores que me dicen, doctor, ¿y por qué todo a mí? ¿Por qué la papeleta, la fiscalización, el dosaje etílico, la retención del vehículo, los operativos, y a los peatones casi nada? Bueno, es que aquí hay una presunción legal con respecto a un conductor, es que él se encuentra, podríamos decir, privilegiado al tener todo el conjunto de capacidades psicofísicas que los peatones no siempre tienen.
Entonces, esta capacidad que tiene esta persona psicofísica, no solamente por respecto a los miembros, órganos del cuerpo humano, sino también a la posibilidad del razonamiento, es decir, de emitir juicios de valor apropiados. Esto es una condición especial que pone a los conductores de vehículos por encima de los peatones. Y por lo tanto, según el principio de defensa del tránsito, reza de que cuando dos integrantes participantes del tránsito van a entrar en conflicto y hay una relación de asimetría, es decir, uno está en mejor condiciones que el otro. Entonces, cuando se da esta condición de asimetría, corresponde al que está en mejor posición o en mejor condición proteger al otro. Esto es muy razonable, ¿no? Es decir, el que está por encima, el que sí tiene razonamiento, el que sí tiene todas las capacidades psicofísicas y está protegido por la estructura del vehículo y que además es el que genera el riesgo, pues él tiene el deber de proteger a el que no está en esa condición. Ahora, algunos dicen sí, pero por ejemplo, si yo estoy manejando y un peatón cruza imprudentemente y lo atropello, yo soy responsable, tengo que cuidarlo, sí, tiene que cuidarlo. Casualmente, el cuidado, ¿no?, de estas personas es cuando las personas requieren de cuidado. O sea, no es la protección para el peatón que actúa bien. La protección casualmente es para el peatón que actúa mal, que puede ser osado, puede ser temerario, puede ser displicente con su propia seguridad, pero es un deber del que está en mejor condición porque tiene una capacidad psicofísica, es decir, no solamente sus órganos, sino también su razonamiento es ideal para poder valorar el peligro y poder dar respuestas apropiadas ante esa situación. Entonces, esa capacidad psicofísica tiene una particularidad, ¿ya? Es cíclica. Es decir, nosotros nacemos con una capacidad psicofísica, no la desarrollamos, el desarrollo viene normal, ¿no?, a medida que pasan los años, y llega un momento de que esta capacidad psicofísica disminuye, empieza a disminuir, es decir, a determinada edad ya la persona no ve igual, ya la persona no escucha claramente, ya la persona no tiene las mismas reacciones, ¿no?, la rapidez en reaccionar, no tiene la misma posibilidad de realizar movimientos bruscos, rápidos, reflejos inmediatos, sino como que ya se demora un poco, ya tiene ciertas dolencias y malestar. Entonces, la capacidad psicofísica tiene esa particularidad, es cíclica, no se mantiene durante el tiempo. Además, nos piden que tengamos un conocimiento de la norma, es decir, la persona que va a postular para obtener una licencia de conducir debe tener ciertos conocimientos que son obligatorios y están contenidos en el Reglamento Nacional de Tránsito. Entonces, yo para obtener una licencia tengo que demostrar que tengo conocimiento del reglamento. ¿Y por qué? ¿Por qué el reglamento? Porque el reglamento va a ser un catálogo de deberes y prohibiciones, es decir, me va a poner los límites al uso del automotor y ciertas condiciones que yo tengo que observar necesariamente. Es por eso que tiene los llamados deberes y las prohibiciones. Entonces, el conocimiento, digamos, si yo no conozco cuáles son los límites de los actos que yo realizo, o sea, los límites legales, es decir, no tengo conocimiento de cuáles son los deberes que se me imponen cuando manejo o las prohibiciones que yo tengo que observar cuando conduzco, cuando participo en el tránsito como conductor, entonces no se me puede otorgar una licencia de conducción. Este segundo punto del conocimiento de la norma es un punto muy interesante porque no es, o mejor dicho, no debería ser un conocimiento como, por ejemplo, preguntan acá, ¿no? Si yo no tengo, si yo me paso la luz roja, es una infracción muy grave, grave. No, el conocimiento que yo debo de tener es el conocimiento sobre la prescripción técnica para realizar todo tipo de maniobras. Es decir, la forma como me conduzco en este espacio público cuando manejo un vehículo automotor.
El reglamento de tránsito es un conjunto, es una norma prescriptiva que tiene deberes y prohibiciones y que tiene la particularidad, primero, que está dirigida a todos, escuchen esto, a todos los ciudadanos sin excepción cuando hacen el uso de la vía pública. Por lo tanto, todos sus destinatarios tienen que conocer el total del contenido de ello. Entonces nosotros, para poder obtener una licencia, además de demostrar la capacidad psicofísica en un examen médico, tenemos que someternos a una prueba de conocimiento. ¿Y qué es lo que tenemos que conocer? Las reglas que gobiernan el tránsito. Y aquí es de un poquito, también vamos a hablar, que es un poquito como falla nuestro sistema, ¿no? Porque el conocimiento de la norma es un conocimiento netamente práctico, no teórico, es decir, aplicable. Se tiene que aplicar ese conocimiento en cada acto de conducción. Entonces nos sometemos a una prueba de conocimientos y finalmente la última prueba que tenemos que sortear para remover el obstáculo jurídico es demostrar habilidad, destreza, pericia o dominio del vehículo automotor. Y para ello, en nuestro país, nos llevan pues a un circuito, o sea, una simulación del tránsito, en donde nos dan la posibilidad de seguir este circuito y demostrar que tenemos verdadera habilidad para manejar, no solamente para desplazarnos, el cumplimiento de las normas o de las señales de tránsito, sino también la destreza en espacios pequeños como por ejemplo el estacionamiento. No hacemos en nuestro país, por ejemplo, el manejo en vía pública como parte de la evaluación. Entonces, estos tres elementos que tenemos ahí, capacidad psicofísica, conocimiento y habilidad y destreza, nos llega a deducir, a llegar a la conclusión de que la capacidad psicofísica es innata, el conocimiento de la norma es una competencia, una capacidad aprendida, y la habilidad y dominio es también una competencia que es desarrollada, porque la habilidad, dominio, es el desarrollo de la automatización de los actos. A ver, cuando nosotros aprendimos a amarrarnos el zapato, recuerda o vean un niño cuando está aprendiendo cómo es que le cuesta mucho, ¿no? En cambio, ya cuando llegamos a tener la práctica de hacerlo permanentemente, ya atamos los cordones, los pasadores de los zapatos, lo hacemos incluso en la oscuridad, o sea, lo hacemos ya hasta de memoria. ¿Por qué? Porque ya todos esos movimientos se han instalado en el subconsciente y se repiten, ¿no? Automáticamente. Lo mismo ocurre con la habilidad del dominio, ¿no? Es decir, mientras más conduzcamos, o sea, mientras más practiquemos, mayor habilidad y dominio tenemos. Por lo tanto, se desarrolla. Si nosotros leemos el reglamento y ya vamos a algún curso, llevamos unas clases sobre que nos explican el reglamento, entonces este conocimiento de la norma en cada acto de conducción lo aplicamos. Presuntamente, supuestamente en cada acto de conducción estamos poniendo en práctica lo que hemos aprendido, ¿no? Y finalmente la capacidad psicofísica, que es innata, no la desarrollamos, no la adquirimos, sino que ya vino con nosotros, tiene este problema que le decía de ser cíclico. Por lo tanto, cuando nos ponen a nosotros una fecha de vigencia, una licencia de conducir, nosotros tenemos que someternos a un nuevo examen. Y este examen es el de capacidad psicofísica. Yo discrepo con algunas normas que tenemos en nuestro país, por ejemplo, que son descabelladas, que dicen que una persona para renovar una licencia tiene que dar un examen de normas. Pero ya lo dimos cuando obtuvimos, ya tenemos el conocimiento y ese conocimiento no lo perdemos con el tiempo. Al contrario, ese conocimiento se consolida en la práctica. Entonces, ¿para qué nos toman un examen de conocimiento? Tampoco deberían de tomarnos un examen de destreza, porque se presume que si hemos tenido por un tiempo, por unos años, la licencia de conducir, es que hemos desarrollado, por más horas que tenemos, hemos desarrollado mayor habilidad y dominio del vehículo automotor. No así con la capacidad psicofísica, ¿no? Entonces, lo que se nos debería obligar
para renovar una licencia de conducir es demostrar que esa capacidad psicofísica todavía es la idónea para la conducción de un vehículo automotor. No deberían tomarnos un examen de regla o un examen de manejo, sino simplemente un examen médico. ¿Por qué? Porque de esta capacidad psicofísica dependerá, por ejemplo, nuestro juicio, nuestro razonamiento, ¿no? Al momento que detectamos un hecho que puede ser un peligro. También de esta capacidad psicofísica va a venir la respuesta que tenemos cuando realizamos maniobras y por lo tanto la habilidad y dominio del vehículo se va a ver comprometido si es que esta capacidad psicofísica disminuye. Entonces, de los tres, la competencia que tiene la posibilidad de disminuir y que requiere que lo demostremos nuevamente es la capacidad psicofísica, no así la habilidad, la conducción o el conocimiento de la norma. Entonces, cuando nosotros vamos a revalidar, nos deberían pedir solo el examen médico. Cuando ya tenemos el examen médico aprobado, ya se nos da por un tiempo, se nos habilita nuevamente eso, o se actualiza, se revalida la licencia de conducir, ¿no? Y tenemos un nuevo periodo para poder conducir hasta que tengamos que pasar por una nueva evaluación psicofísica para ver si es que todavía mantenemos esas cualidades y podemos seguir conduciendo un vehículo automotor. Esto es los elementos del principio de autorización, ¿no? Es decir, lo que le llamamos los requisitos. Y en los años 50, en los Estados Unidos, estuvo muy de moda, ¿no? La ingeniería del comportamiento, es decir, behavior, ¿no? El revisar el comportamiento humano cuando participa, por ejemplo, en el tránsito, ¿no? Hay un libro muy interesante, yo lo recomiendo, tengo por acá, es este libro que dice Seguridad Vial, el factor humano a las nuevas tecnologías. Es un trabajo colectivo muy bueno, en el cual explica un poco cuáles son estas condiciones, ¿no? Psicológicas, ¿no? Para que una persona, por qué toma cuando maneja, por qué no respeta las normas, por qué quiere correr mucho, ¿no? Entonces el factor humano es muy importante. Bueno, y en este desarrollo de la ingeniería del comportamiento se crearon los llamados sistemas para la emisión de licencias de conducir. Y decimos sistemas porque no es como aquí en nuestro país, por ejemplo, en otros países no es como acá. Aquí usted va y se da su examen médico, su examen de normas, luego pasa el examen de manejo y usted obtiene su licencia de conducir, y ese mismo día, manejando en un circuito, o sea, en una simulación del tránsito, en un ambiente cerrado, ya con eso usted demostró tener los tres elementos y le entregan una licencia de conducir que le permite conducir en el espacio público. O sea, ese mismo día usted puede salir a la calle y manejar. Pues bien, en otras latitudes esto no es tan sencillo. Entonces, bajo el principio de la ingeniería del comportamiento, se han creado en varios países, la legislación de otros países, diversos niveles. Es decir, no te entregan directamente una licencia de conducir. Entonces vamos a tener un periodo pre-licencia, un proceso de obtención de la licencia de conducir y un periodo post-licencia. Cuando hablamos del periodo pre-licencia, es decir, de una etapa de la vida de la persona en la cual todavía no tiene la edad suficiente para postular una licencia, y es ahí la inclusión de la educación vial en el sistema educativo. Bueno, les cuento que en otros países, como por ejemplo, ¿no? En el sistema educativo norteamericano, ¿no? Yo lo he visto también en Argentina, en Alemania, ¿no? En Inglaterra, en el cual ya desde la escuela nos están enseñando las normas de tránsito. Es decir, los conocimientos que trae esta persona desde ese periodo escolar, ¿no? O secundario, o instituto, universidad, ya tiene todo el conocimiento necesario para salvar un examen de reglas de tránsito.
Y esto es muy importante porque no solamente es para el que maneja, sino para toda la sociedad el conocimiento de las reglas. Entonces, sabemos que en nuestro país lamentablemente eso no sucede, no hay una educación vial en el sistema educativo y muchos ciudadanos llegan a la mayoría de edad a veces sin ningún tipo de conocimiento, ¿no?, de educación vial o normas de tránsito. Bueno, pero ese es el periodo prelicencia, es decir, la formación de los ciudadanos en el conocimiento de las normas y también en la sensibilización de la importancia que tiene el cumplimiento de las normas y cuáles son las consecuencias negativas de no cumplir con ellas. Entonces ya tenemos podemos decir, un ciudadano condicionado. Ahora, en el proceso de obtención, nosotros les pedimos los 3 exámenes, le entregamos una licencia y ya puede salir a manejar en cualquier lugar. En cambio, en otras sociedades, su sistema para obtención de licencia de conducir empieza con la licencia de aprendizaje, ¿no? Yo quiero aprender a manejar, entonces debo de obtener un permiso para yo poder realizar este aprendizaje, no en un circuito simulado, sino incluso en la vía pública, con una persona que ya tenga licencia y que me pueda orientar, o a lo mejor con un instructor de manejo. Entonces, esta autorización que yo tengo inicialmente se llama licencia de aprendizaje. Hay también un método que es la conducción acompañada, es decir, le entregan la licencia, ¿no?, de aprendizaje o la prelicencia o probatoria al ciudadano y le dicen que durante el primer año o durante unos meses él con esa licencia puede conducir, pero que debe estar acompañado de una persona. Entonces, si lo encuentran solo, ya es una infracción que puede costarle incluso que le den la licencia definitiva. La licencia probatoria. A ver, la licencia probatoria es aquella que te dan y te ponen a prueba. Y te dicen, mira, te vamos a dar licencia, vas a manejar, ¿no? Solamente en determinadas vías, en determinados horarios, no puedes ir por la highway, por las autopistas, tienes que ir por las vías locales nada más. Así te vas a mantener un año, es decir, un año te vamos a poner a prueba. Si durante ese año tú cometes infracciones o tú participas te ves involucrado en accidentes, ocasionas accidentes, entonces ya no te damos la licencia definitiva. Entonces es una licencia probatoria, es decir, le han puesto un periodo de prueba. La licencia provisional es más o menos el mismo sistema, ¿no? Le dan una licencia de conducir que pasando un periodo sin haber cometido infracciones y sin haber causado accidentes, le entregan ya la licencia definitiva, ¿ya? Es una licencia provisional. La llamada licencia gradual, que es el mecanismo más universal, que es si tú comienzas, por ejemplo, en una categoría A1 y quieres mañana manejar otro tipo de vehículos, pues vas a someter unas pruebas porque es una licencia gradual, vas a pasar a otro grado. Bueno, las técnicas de manejo defensivo, que el manejo defensivo es prácticamente manejar de acuerdo a lo que dice la norma, y finalmente el test de percepción del riesgo. El test de percepción del riesgo, ahí les voy a pasar un enlace muy interesante en el cual se ve el test, ¿no? Es decir, es un video en el cual nos ponen una situación de tránsito y nos dicen, nos hacen la pregunta, ¿no? En esta situación, ¿qué hecho lamentable o qué hecho negativo podría suceder? Es decir, que nosotros identifiquemos, ¿no?, el riesgo que está ahí en esa situación. Voy a poner un ejemplo, ¿ya? Le ponen un video en el cual hay un bus de transporte de pasajeros, un bus grande en el carril derecho, obviamente está o dejando, recogiendo pasajeros, eso no se ve, y este conductor, es decir, la imagen que nos muestra del vehículo sobre el cual nosotros vamos a emitir nuestra opinión, va a realizar una maniobra de adelantamiento. Y de inmediato se nos pregunta, ¿no?, si en esta situación hay un riesgo. Y de ser así, ¿en qué consiste ese riesgo? Pues claro, nosotros decimos, sí, si tengo un obstáculo en mi lado derecho y no puedo ver, es posible que alguna persona vaya a cruzar por delante. Y voy a tener poco tiempo para poder reaccionar. Entonces ahí ya estamos haciendo el test de percepción del riesgo.
Es decir, en esta situación, ¿cuál es el riesgo? Y nosotros tenemos que realizarlo. Bueno, y luego tenemos el sistema post-licencia. Es decir, una vez que ya nos dieron la licencia de conducir, entonces aquí viene el sistema post-licencia que está contenido en el sistema de puntos. ¿Ya? El sistema de puntos es un sistema que es universal, también usted lo encuentra en casi todos los países del mundo, en el cual dice que las personas que tengan esta tendencia a cometer infracciones, o sea, violaciones a las normas de tránsito, tienen que ser observadas, primero detectadas, ¿no? Se le va a detectar quiénes son, luego se va a proceder a retirarlos de la circulación, es decir, de alguna forma no permitirle que maneje durante un tiempo. ¿Por qué? Porque aquí viene el sistema de reeducación, es decir, se le va a dar una reeducación. ¿Por qué? Porque aquí viene el primer supuesto, ¿no? Si yo tengo una persona que pasó los exámenes y ya está manejando y empieza a tener infracciones, es posible de que tenga alguna deficiencia en lo técnico, ¿sí? O, ¿sí? Aparte de alguna deficiencia en lo técnico, alguna deficiencia en los conocimientos. Entonces, al momento que se le detecta que está teniendo estos puntos que está acumulando, entonces, si llega a un tope, se le retira de la circulación con la finalidad de readiestrarlo, de reeducarlo en este campo, es decir, que vaya ahora a recibir clases, que vaya a recibir cursos. Miren, el sistema es genial, ¿eh? ¿Por qué? Porque aquí, por ejemplo, a nosotros nos ponen y dicen, no, tienes que ir a un centro médico, tienes que poner la huella, control biométrico, y tienes que estar, hay una cámara en el consultorio y por lo menos tienes que estar mínimo 20 minutos en cada consultorio para que verdaderamente no se dude el examen. Bueno, cuando ponemos esta serie de trabas, esta serie de supervisiones o disposiciones, lo que estamos haciendo es creando más posibilidades de... Entonces, por ejemplo, en los Estados Unidos, en Australia también, en Inglaterra, esto no es así, porque allá se aplica correctamente el sistema de control por puntos. Pues una vez que la persona tiene esta tendencia, se le retira. Es decir, el Estado no pone que todos los que van a obtener una licencia de conducir tienen que seguir un curso, tienen que estudiar en una escuela. O sea, es un requisito hacerlo de esa manera, porque si no lo ha hecho de esa manera no te acepto. Bueno, con buen criterio no es un requisito, por ejemplo, para los vehículos particulares. Sí lo es para el transporte público. Entonces, si yo quiero manejar, ¿no? Yo tengo que tener este conocimiento reglamentario, ¿sí? Entonces, el sistema de puntos se basa en esto, ¿no? Cuando la persona ya presenta esta tendencia, se le retira de la circulación para hacer el proceso o la intervención del Estado para reeducarlo y desarrollar de la mejor manera sus habilidades en la conducción. Sí, eso es, o sea, el sistema de puntos no es que si usted acumula 100 puntos, entonces va a recibir un castigo de 6 meses de suspensión. No, eso es descabellado. El sistema de puntos no es un sistema sancionador. El sistema de puntos es un sistema que facilita la detección de este tipo de personas, es decir, la acción del Estado va a estar focalizada en una población más pequeña. O sea, yo no tengo que ver con todos los conductores, sino simplemente con los conductores que presentan esta tendencia. Entonces a ellos los retiro, los reeduco, ¿no? Y los vuelvo a reinsertar nuevamente en el tránsito para hacer un seguimiento para ver cómo es que va. ¿Es un sistema eficaz? Sí, es un sistema eficaz. ¿Por qué? Porque de las personas que son detectadas, no que han acumulado puntos, que se les retira por un tiempo y se les reinstruye, ¿no? Se les vuelve nuevamente a enseñar todo. Entonces, muy poco es la reincidencia de estas personas en cometer infracciones disciplinarias. Bueno, tenemos la reexaminación. ¿Qué es la reexaminación? Bueno, es un control por licencia. Si luego de haber obtenido la licencia, por ejemplo, me la dieron por 10 años, pero tuve un accidente y me cortaron una mano,
Pues puede ser que yo tenga la licencia, puede ser que pertenezca al auto, pero el efectivo policial va a poder pedir, ¿no? Solicitar que se me someta a una reexaminación. Y en el reglamento de licencia de conducir hay todo lo referente a la reexaminación. Bueno, los cursos de sensibilización y la parte ya más extrema son los tratamientos psicológicos. ¿Por qué? A ver, usted es un conductor que sumó, acumuló 100 puntos, entonces se le suspende, entre comillas, la licencia, es decir, se le retira de circulación para que vaya a hacer eso, vaya a ser reeducado, ¿sí? O sea, vaya a seguir un curso de reglas, de manejo, y una vez que ya esta persona cumplió con ese objetivo, entonces se le reinserta nuevamente el sistema de transporte. Nuevamente se le reinserta y cuando esto sucede, ¿no? Cuando se le reinserta, se hace un seguimiento, un nuevo seguimiento. Si en caso esta tendencia a cometer estas infracciones se vuelve a presentar, entonces nuevamente va a ser retirado y ahí es donde se va ya no a presumir que le falta pues una capacidad técnica o un conocimiento, sino que ya posiblemente sea otro tipo de deficiencia que tenga la persona, ¿no? A lo mejor una patología, es un alcohólico, por ejemplo, ¿no? O tiene algún problema, no sé, pues de la vista, o es disléxico, no sabe leer las señales, o no sabe leer ni escribir, finalmente, ¿no? Entonces, el sistema de puntos sirve para la reexaminación, pero él obtiene una licencia, le cortan una mano, tiene licencia, va, va a tener que pasar una reexaminación. Y el tratamiento psicológico, eso es el segundo nivel. En el primero dijimos, se le reeduca y en el segundo ya no se tiene la presunción de que posiblemente tenga una deficiencia de conocimientos o técnicas, sino directamente se dice, bueno, si ya te reeducamos, ya te reinsertamos, porque bueno, ya entonces puede ser otras las razones y ahí hay una exploración más profunda para poder tomar conocimiento. Bueno, todo lo que ven aquí son medidas que han adoptado algunos estados para que los ciudadanos que vayan a conducir lo hagan de la mejor manera. Nosotros tenemos uno nada más. ¿Y cuál es la obtención de licencia de conducir? Habíamos hablado de los principios del tránsito y entre ellos el principio de autorización, ¿no? El principio de autorización es así, dice, solo se pueden conducir vehículos y circular los conductores y los automotores que se encuentren previamente autorizados por la autoridad competente. Entonces, el binomio vehículo-hombre tienen que haber sido previamente autorizados. Y para que sean autorizados tienen que cumplir una serie de requisitos. En el caso del conductor, ya hemos dicho, capacidad, actitud psicofísica, conocimientos y pericia y destreza, ¿no? Para el conductor. Y para el vehículo, ¿cuáles son estas condiciones? De que esté homologado, es decir, que tenga todos los elementos necesarios para que, de acuerdo al Reglamento Nacional de Vehículos, pueda circular por el sistema de transporte terrestre en nuestro país. Ahora, ¿cuál es el fundamento de seguridad de este principio de autorización? O sea, ¿por qué hay que pedirle una autorización al conductor? ¿O por qué hay que pedirle una autorización y no simplemente dejarlo? Bueno, el fundamento de seguridad es el siguiente: determinar de antemano si los individuos reúnen las condiciones personales para conducir y si los vehículos poseen los requisitos técnicos para circular. Tan simple como eso. Es decir, que previamente la autoridad debe tener conocimiento de esas dos cosas. El principio de autorización, habíamos dicho cuál es su naturaleza jurídica, aquí sí vamos a tener que leer un poco, ¿no? A ver, dice punto 1, dice, depende del cumplimiento por el interesado de ciertas formalidades y o la posesión de determinadas condiciones personales que deben acreditarse. Entonces, estas condiciones de conocimiento y de manejo, pues hay que demostrar que yo poseo, ¿no? Esas habilidades, esas destrezas. O dice de determinadas condiciones personales, ¿no? Discapacitado, ciego, en fin.
que deban acreditarse. Entonces, todos los conductores deben de cumplir con demostrar cuando la autoridad requiera que mantiene las condiciones psicofísicas ideales para la conducción de un vehículo. 2. Opera únicamente en virtud y a partir del acto jurídico expreso formal dispuesto por la autoridad competente para dictar. Es decir, yo tengo ya la habilitación para conducir, removí el obstáculo jurídico, ¿no? Lo hice, y se emite un acto administrativo. Y a partir de ese acto administrativo, que vamos, bajo una ficción de un principio de incorporación, se encuentra dentro de ese plástico. ¿Sí? Entonces, el acto administrativo da eficacia, ¿no?, a la autorización o el permiso para conducir. El otorgamiento de la autorización es un acto reglado, por ello no pueden denegarla discrecionalmente. Claro, es un acto reglado, significa que para la obtención hay que pasar por determinados exámenes. Y la administración, como es un acto reglado, no puede denegarla porque le parece. No, a usted no le doy, porque usted es un cantante y, bueno, revoltoso, tiene una conducta, bueno, eso no es tu asunto. Eso no es tu asunto. Por eso el otorgamiento de la autorización es un acto reglado, por ello no puede denegarlo discrecionalmente. Si yo cumplo los requisitos, me tienen que dar licencia. La vigencia se condiciona al mantenimiento de requisitos que determinaron su expedición. Sí, lo que dijimos hace un rato, ¿no? La vigencia, la renovación, ¿no? Se mantiene, ¿no?, a través de los requisitos que determinaron su expedición. Por ejemplo, ¿no?, si paso un examen médico y ya no veo igual, pues ahora me pedirán que utilice anteojos. Si yo estoy manejando en el examen médico o en el examen médico detectan que el terreno de la audición de uno de los órganos del oído, entonces esta es una condición que me ponen para que puedan revalidarme la licencia de conducir. Dice, la autorización es revocable, no discrecional, o sea, no porque me da la gana, por la pérdida o disminución de las condiciones que la fundaron a título de sanción principal de las normas que reglamentan la actividad o como sanción accesoria de las penas a otros delitos e infracciones. A ver, sí, la licencia de conducir tiene la particularidad que, si bien es cierto, ejerciendo mi derecho de petición y demostrando que tengo las cualidades, me otorgaron la licencia, pero eso no significa que siempre va a estar vigente. Entonces, puede hacer que, a ver, me han dado por 5 años, pero resulta que al primer año el MTC dice, no, ya no va a usted más. Y lo puede hacer de manera discrecional, o sea, escoger al que quiera, no. Dice, ¿y cuáles son las razones para que haga esto? Dice, pérdida o disminución de las condiciones que la fundaron. A título de sanción principal, las normas que regulan la actividad o como sanción accesoria a las penas de otros delitos e infracciones ajenos al mismo. Entonces, ¿por qué razones me pueden revocar mi licencia de conducir? Es decir, cancelar mi licencia de conducir, ¿no? Y uno es cuando se pierden las condiciones, por ahí me encontraron de que, si bien es cierto, tengo mi licencia, estoy manejando, pero está vigente todavía, pero he tenido un accidente y me han cortado la mano. Entonces ya tengo solamente una mano para manejar. Bueno, por medio de la examinación se puede determinar que ya no tengo las condiciones psicofísicas y se elimina esa licencia de conducir. A ver, habiendo cesado la autorización para volver a obtener o por rehabilitar o un nuevo otorgamiento por recuperación de las condiciones requeridas o por haber purgado las sanciones. Bueno, esto se puede hacer en determinadas infracciones, porque sabemos que en nuestro reglamento también se han considerado sanciones de inhabilitación de por vida. Pues, ¿cómo hacemos con alguien que está inhabilitado de por vida para saber si es que el tratamiento ha dado un resultado debido, si ya no lo voy a dejar manejar?
es de carácter personalísimo y es de carácter declarativo constitutivo, ¿no? El acto administrativo de la obtención de una licencia de conducir. Ahora, aquí hay una excepción a esta regla de principio de autorización y son las bicicletas. Ahora, ¿por qué las bicicletas no se le da licencia de conducir o los tricicleros? Bueno, para empezar requiere un estándar de pericia conductiva mínima. Es decir, no es tan complejo, es pedalear y guiar, nada más, eso es todo. Entonces, no es tan complejo como la conducción de un vehículo automotor. Entonces, una de las excepciones por qué en el Perú no se da licencia de conducir a los ciclistas es porque esta conducción requiere de un estándar de pericia conductiva mínima. Es decir, no se necesita gran habilidad para realizarlo. Dos, no genera riesgos a terceros no usuarios. Claro, porque sí, es verdad, hay casos en que se producen accidentes, empujones, caídas, pero no pasa mayores, ¿no? Yo no he visto hasta ahora un caso en el cual el ciclista atropella a una persona y la mata, ¿no? Entonces, no genera riesgos a terceros usuarios. La bicicleta, ¿no? Su valor económico es bajo y no es gravable, por ejemplo, ¿no? Si yo le doy licencia a un ciclista, entonces ya se somete a los deberes y prohibiciones de lo demás, ¿no? Entonces, cuando se pase una luz roja o cometa cualquiera de ellos, se le va a sancionar tan igual que al resto. Y si en caso se le tiene que combinar que pague bajo amenaza del embargo de un bien, a lo mejor es el único bien que tiene y no llega ni a los 200 soles la bicicleta. Bueno, también hay grandes dificultades prácticas, burocráticas, organizativas y financieras alrededor de ciclismo, ¿no? Ahora, la licencia de conducir puede renovarse, acá lo que le llamamos nosotros revalidarse. Esto por si acaso es doctrina, ¿no? Y en la doctrina dice que hay una fijación legal de un término para su validez jurídica. Claro, cuando usted recibe su licencia, al final dice válida hasta tal fecha. En la licencia de conducir está condicionada al control principal del estado psicofísico del sujeto, claro, los adjetivos. La sanción jurídica de no cumplir con la carga de renovar en el tiempo establecido es la caducidad, opera como suspensión automática, produciendo inhibición en tanto no se efectúe la renovación, pero verificado esta, cesa aquella también automáticamente sin que sea necesario repetir el proceso de otorgamiento original. O sea, lo que acá nos está diciendo que si hay la posibilidad de revalidar la licencia de conducir, ¿no? Algunos dicen, sí, pero yo no soy ya el propietario, ¿no? Entonces tendría que ser un tercero que es el que lo adquiere. Y es, bueno, es muy buena le decía, la disposición al respecto, ¿no? O sea, para renovar una licencia de conducir es posible, ¿no? De que la licencia esté condicionada al examen psicofísico, ¿no? Ahora, si yo no renuevo mi licencia de conducir, se va a producir la caducidad de la licencia, ¿no? Y es una sanción automática esta. Pero produce la inhibición en tanto se efectúa la renovación, es decir, no puedes manejar por un tiempo. Pero verificada esta, ¿no? La renovación requiere, cesa aquella también automáticamente sin que sea necesario repetir todo. A ver, la cancelación. Una cosa es la renovación o la revalidación y otra cosa es la cancelación de la licencia de conducir. ¿En qué casos o cuáles son las razones por las cuales se cancela una licencia de conducir? Bueno, podría ser, por ejemplo, ¿qué cosa es la cancelación? La extinción del acto administrativo realizado por la misma administración. Rige el principio de legalidad. Y se da la cancelación cuando cesan las condiciones requeridas para mantener la autorización. Yo tenía dos brazos, pero de pronto ahora tengo uno nada más, ya no tengo las mismas condiciones, por lo tanto la licencia se cancela. Por vía de una sanción principal o accesoria. Manejé en estado de ebriedad, ¿no? Y me cancelaron la licencia de conducir, o fui reincidente en determinadas faltas, manejé
a pesar de que estaba suspendido, entonces va a venir como sanción principal o accesoria la cancelación. Vía cautelar, y lo he puesto ahí con un signo de interrogación porque, a ver, ¿podrá cancelarse por vía cautelar una licencia de conducir? Es decir, por medio de una medida cautelar, ¿no? Se puede cancelar, es decir, si sabemos que las medidas cautelares son aquellas que se adoptan para garantizar la eficacia de la resolución final, entonces tenemos que esperar la resolución final para que haya cancelación. Antes de eso no puede haber. Por muerte del titular. Titular muere, yo tengo licencia, muero y ya esa licencia es cancelada. Por acumulación de puntos o reiteración de infracciones o accidentes. Eso justo les decía, ¿no? Si acumulo puntos por segunda vez o tercera, perdón, entonces ya hay cancelación de la licencia. O reiteración, o sea, reincidencia de infracciones o accidentes. Entonces, si yo tengo esta acumulación, entonces automáticamente se cancela la licencia de conducir. Ahora, la suspensión de la licencia de conducir. ¿Qué es la suspensión? Es el acto jurídico que dispone el cese temporal de los efectos de un acto jurídico en vigencia. El cese temporal de las condiciones. ¿Cuáles son las causas? Las causas. El cese temporal de las condiciones requeridas para mantener la autorización, ya dijimos. Por vía de una sanción principal o accesoria, por ejemplo, en el caso de un juez. Por vía cautelar, ¿no? Sí, ahí sí vía cautelar, o sea, vamos a suspenderlo cautelarmente porque sabemos que lo vamos a, después le vamos a separar mucho dinero. Por acumulación de puntos también hay suspensión. La primera vez es simplemente suspensión. Ya cuando hablamos la tercera, hay pues cancelación de la licencia de conducir. Ahora, es cierto que a pesar de la suspensión o la cancelación, hay muchos conductores con licencias suspendidas o canceladas que han vuelto a manejar. Sí, están manejando en estos momentos. Entonces, alternativas de solución para ese problema, ¿no? Es decir, personas que tienen licencia suspendida pero siguen manejando. ¿Cuál sería la solución con ello? La primera es exigir la devolución coactiva del documento de la licencia, es decir, bajo amenaza de algún tipo de responsabilidad. Usted tiene el deber de usted no puede manejar, ¿sí? Entonces, si usted no puede manejar, ¿no? Pero hay muchos conductores que a pesar de que las licencias están suspendidas, vuelven a manejar. Penalizar la tenencia o exhibición de licencia, es decir, mandarle una cartita a la persona y decirle, miren, ya usted acumuló puntos o esta infracción es con suspensión, así que traiga su auto mañana temprano acá a la fiscalía, que acá vamos a hacer un acta con respecto a su vehículo. Eso es con respecto a la suspensión de licencia de conducir. Ahora, ¿a qué le llamamos licencia de conducir? Hay personas que creen que se le llama licencia de conducir al plástico ese que vemos muy difundido en los medios de comunicación. Pero esto no es así. Licencia de conducir, vamos a ver que tenemos diferentes tipos de licencia de conducir. Dice que en el Perú son varias estas clases o estos tipos de licencias de conducir. Empezamos, las otorgadas conforme al sistema de emisión de licencia de conducir. Es decir, la licencia que a mí me dieron en este sistema, ¿no? De licencias de conducir, sistema de emisión de licencia de conducir, me dan un tipo de licencia que esa es la válida, ¿no? Puede ser para particular o para servicio de transporte. La licencia o el brevete militar que ha sido expedido por las Fuerzas Armadas y la policía, este es el policial, en situación de actividad. Es decir, no solamente es licencia de conducir el plástico ese rosadito, medio lila que tenemos, también lo es el brevete militar, ¿no? Y dice es para vehículos particular y vehículos oficiales. Luego tenemos las licencias expedidas en otros países. Claro, ahorita, por ejemplo, entra mucho venezolano con la licencia de su país. ¿Y esa licencia es válida en el Perú? Sí, es válida en el Perú. Pero mientras
se encuentre dentro del plazo de permanencia que se le da a nuestro país y no esté trabajando. Entonces, son licencias expedidas en otros países que se encuentran vigentes y que guardan la relación con los convenios internacionales. Y finalmente tenemos el permiso internacional. A ver, el permiso internacional es como un cuadernito, ¿no? En el cual nos dicen qué países sirven. Ustedes dirán, pero ¿por qué no eh, se considera la licencia de otro país, ¿no? La licencia de otro país es válida aquí en el nuestro por el tiempo que le han dado a esa persona para que esté en el Perú, que se puede manejar con la licencia en su país. Pero diferente es el permiso internacional, porque el permiso internacional ya no es que yo tenga un convenio, sino que por medio de un convenio entre todas las naciones, se reconoce que este cuadernito es el equivalente a una licencia de conducir en nuestro país. Ahora, eso es muy útil en Europa. En Europa, cuando usted maneja pues 5 horas, cruza 2 países. Entonces, obviamente que hay un conflicto ahí con las licencias. Entonces, ahí se dice, no, si es una licencia de España y usted está en Francia, es válida, usted puede manejar. Pero también existen los permisos internacionales. Los que ya están muy poco uso le dan, pero el permiso internacional, ¿no? Es como le puedo decir, como un cuadernito en el cual dice en qué países puede usted manejar. O sea, usted ya no necesita la licencia de su país, llevarla y tratar de convalidarla. No, el permiso es el equivalente a una licencia. Ahora bien, para poder entender un poco los cuadros que vienen a continuación, debemos entender de que existen una clasificación vehicular que ha dado el Ministerio de Transporte y Comunicaciones, ¿no? Y que los ha clasificado por letra, de tal forma que la letra L corresponde a vehículos menores y hay 7, L1, L2, L4, 5, 6, 7. Vehículos de la categoría M, que son para el transporte de personas, están los autos, los ómnibus, los buses, las camionetas rurales, para tránsito de personas. Y hay 3 subdivisiones, ¿no? En la M es para los vehículos que transportan personas y hay M1, M2, M3. M es para denominar a los vehículos de transporte de mercancías o carga, ¿no? Y también una subdivisión de 3, ¿no? Y finalmente tenemos los remolques. Si ustedes se dan cuenta, los remolques no tienen autonomía, sino que son jalados por un llamado semirremolque, ¿no? O un remolcador, un tractor. Entonces, este es el vehículo que jala al otro, ¿no? Y ahí tenemos 4 clasificaciones. Bien, y llegamos entonces a las licencias de conducir y qué es lo que facultan conducir cada una de ellas. Tenemos en primer lugar la clase A, categoría 1, ¿sí? Que son para, es válida tanto para el transporte de personas como para el transporte de mercancías, pero con estas limitaciones. Con respecto a los vehículos de transporte de personas, puede conducir, ¿no? Con esa licencia, vehículos, ahí está M1, dice vehículos de 8 o menos asientos sin contar con el de conductor. Pero también con esa A1 se pueden conducir vehículos de más de 8 asientos, de más de 8 asientos menos del conductor y peso bruto de 5 toneladas o menos. Estamos hablando de las camionetas rurales, ¿no? Pero en uso particular, eso no puede ser en uso público. Y finalmente tenemos que con la licencia clase A categoría 1 también se pueden conducir vehículos de transporte de carga, pero que no pasen de las 3.5 toneladas. Ahora, ¿qué vehículos tienen esa característica, no? Dice en peso bruto que no pase de 3.5 toneladas. Por ejemplo, una camioneta pick-up. Las pick-up son 3.50 la mayoría.
A2A, ¿no? Tenemos ahí en el A2A transporte de personas, vehículos de 8 asientos o menos, sin contar el conductor, y los vehículos de transporte público, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Las Custer, las combis que hacen servicio de pasajeros, esas se conducen con A2A, porque tienen 8 asientos o más, sin contar el conductor. Ahora, un dato, ¿ya? Si yo tengo una A2A, esta licencia me permite, además, manejar, ¿no? Los vehículos de una categoría inferior. O sea, no solamente ellos, sino inferior. Tenemos la licencia de conducir A2, A2A ya vimos, pero tenemos que tener la A2B, la A2B, ¿no? Que son para vehículos de hasta 6 toneladas de peso bruto vehicular o el transporte de personas en cualquier movilidad. Entonces tenemos que para el caso de personas, ¿no? Pueden ser ómnibus o pueden ser booster. Y para transporte de mercancías, peso bruto no mayor a 3.5 toneladas, es decir, una camioneta pick-up le queda pintada. Finalmente tenemos la licencia de conducir A3A, la A3, que si bien A3A, A3B y A3C. En el caso de la A3A, vamos a ver qué cosa es lo que nos faculta conducir, ¿no? Dice, autoriza conducir vehículo con motor de la categoría N3, perdón, N3 son camiones. Y, a ver, perdón, M3, ¿no? M3 son buses, ¿no? Para transporte de personas. Con A3A también se autoriza conducir vehículos de categoría M3, o sea, buses, ¿no? Para transporte de pasajeros sentados. O sea, hay una particularidad, ¿no? Y la misma A3A se faculta conducir vehículos de la categoría M3 de mayor de 6 toneladas de peso bruto vehicular. Entonces, la A3A es una licencia eminentemente para transporte de personas en las diferentes formas. En cambio, la A3B es solamente para transporte de mercancías. Entonces, aquí tenemos dos licencias de especialización. A3A, transporte de personas, que puede ser hasta en buses, ¿no? Y A3B, que es para el transporte de carga, ¿no? A partir de las 12 toneladas en adelante. La pregunta es, la A3C. A ver, yo quiero manejar vehículos de transporte de personas, A3A. Yo quiero manejar carga, A3B. Yo no voy a participar en ninguno de los dos, pero quiero conservar mi licencia A3C. A3. Entonces, la A3C es la licencia, vamos a decir, la máxima porque abarca todo. Abarca lo que es autos, ¿no? Todo, ¿no? Autos, o sea, la licencia de conducir A3C me faculta conducir M1, M2, M3, N1, N2 y N3, y no es poca cosa. Entonces, como que hicimos una pequeña trampa ahí, ¿no? A3A para transporte de personas, A3B para carga y A3C para todo. Ya, si te preguntan para qué el A3C, para todo. O sea, para todas las clases y categorías, porque miren, pueden conducir con la A3C M1, M2, M3, N1, N2 y N3. Ahí está la explicación. Y también sabemos que tenemos para moto, ¿no? Licencias para moto. Y ahí tenemos la clase B. La clase B se divide en B1, B2A, ¿no? La B2B y la B2C, ¿no? Esas son las clasificación de las licencias de la clase B. Entonces vamos a tener B1, dice vehículos no motorizados de 3 ruedas, o sea, los triciclos que se pedalean. B2A es para motocicletas, ¿no? Que llegan hasta 50 centímetros cúbicos de cilindrada o una velocidad máxima de 50 kilómetros por hora. La B2A también para los vehículos L2, o sea, las motos, vehículos de 2 ruedas hasta 50 centímetros cúbicos o cuya velocidad máxima
es de 50 kilómetros por hora. Perdón, se me fue. Y finalmente tenemos la B2C, ¿no? Que nos faculta conducir vehículos de 3 ruedas, o sea, el mototaxi, el llamado mototaxi, ¿no? Cerramos aquí, vamos a cerrar el cuadro, ¿sí? Porque tenemos la B2B y la B2C. La B2C, repito nuevamente, es para todos los que se trate de vehículos menores. ¿Cuál es el plazo de vigencia de una licencia de conducir? Según la Ley de Procedimiento Administrativo General, el TUO, el artículo 42, dice que toda autorización, licencia o título habilitante tiene un plazo de vigencia determinado y puede ser revalidada conforme al siguiente detalle. La A1 dice que tiene una vigencia de 10 años, pero si usted ha sido sancionado en algún momento en esos 10 años con una inhabilitación temporal por infracción de tránsito, en ese caso solamente le van a dar por 5. Entonces, yo tengo, para que me den la licencia con 10 años de antigüedad, yo tengo que mantener mi invicto. Perdón, parece que se salió. Vamos a volver a compartir. Ya está, creo. A ver, y hay una gradualidad para la vigencia de la licencia de conducir. Dice, para la vigencia, para la licencia de conducir A1, vigencia de 10 años, si el conductor no ha sido sancionado o si lo ha sido con infracciones leves. Vigencia de 10 años. O sea, si tú has sido sancionado, obviamente con graves o muy graves, no con leves. Si solamente son leves, no hay problema. Pero si son infracciones graves y muy graves, ¿no? Y usted solamente está para otro tipo de vehículo, estas son las consecuencias. Su licencia, si no tiene estos problemas, se la van a dar por 10 años. Si usted fue sancionado por infracción grave, muy grave, que no cumple la suspensión de la licencia de conducir, entonces ya la vigencia va a ser por 8 años. Y por 5 años si ha sido sancionado con suspensión de licencia de conducir o ha sido inhabilitado temporalmente para protegerlo. Para la aplicación de lo establecido, la sanción debe haber quedado firme y agotada la vía administrativa. Es decir, se tiene que haber cumplido con la sanción. Entonces, no es fijo el plazo de vigencia de la licencia de conducir, ¿no? La primera que te dan, sí, pero de ahí cuando vas a renovar te dicen, bueno, si usted ha sido sancionado, ¿no? Con sanciones L o se mantuvo invicto, le vamos a dar por 10 años. Si usted tuvo infracciones graves o muy graves, le vamos a dar solo por 8 años. Y si usted ya anteriormente ha sido sancionada con una suspensión, solamente le vamos a dar 5 años de vigencia. Esta es la diferencia. En el caso del transporte público, porque son las licencias de clase 2A, 2B, 3A, 3B y 3C, dice que estas licencias tienen una vigencia de 5 años. O sea, lo que vimos anteriormente solo aplica para la 1. Esto aplica para las demás licencias conocidas. Dice, el plazo de revalidación u obtención de una nueva licencia de conducir por recategorización dependerá del récord de infracciones del conductor y las disposiciones establecidas en el texto único ordenado. Durante el periodo inmediato precedente, comprendido de la obtención de la última revalidación según corresponda hasta la fecha de presentación de la solicitud de acuerdo al detalle siguiente. Vigencia de 5 años si el conductor no ha sido sancionado. Vigencia de 4 años si el conductor ha sido sancionado por infracciones leves. Vigencia de 3 años si el conductor ha sido sancionado por infracciones graves o muy graves. Entonces, aquí tenemos nosotros cuál es el cuadro de vigencia de la licencia de conducir. Nota importante, la licencia de conducir de la clase B tienen una vigencia de 5 años todas en general. Así tenga infracciones, siempre va a tener 5 años. Bueno, y si hablando de infracciones,
ya se incorporó en el año 2016 esta infracción al reglamento de tránsito que antes no existía. Conducir un vehículo con licencia de conducir vencida. Entonces, si usted maneja con una licencia que ya perdió vigencia, está cometiendo una infracción. La primera vez es multa del 5% de la UIT y el pago de 50 soles por cada mes que se ha pasado la renovación de licencia. Si es segunda vez, o sea, si usted es reincidente, la multa va a ser ya del 30% de la UIT y se añaden los 50, ¿no? Soles por cada mes que haya transcurrido sin que haya renovado su licencia. Y finalmente tenemos la tercera vez. Si yo por tercera vez me encuentran con mis tacos, ¿no? Con una licencia vencida, entonces, si es tercera vez, la multa ya va a ser el 60% de la UIT y 50 soles por cada mes que se haya pasado. Además, se le va a inhabilitar por 1 año para obtener la licencia de conducir. Entonces, ahí tenemos el cuadro, la graduación. Entonces, a ver, importante destacar aquí. Si a mí me encuentran con una licencia vencida por primera vez, fíjense ustedes, solamente es multa y el pago es 50 soles por cada mes, pero no hay medida preventiva, es decir, no hay depósito ni retención en la comisaría. Recién, ¿no? Porque esto, le digo, pasa mucho, ¿no? Hay personas que tienen licencia vencida, el policía los interviene y dice al depósito. No tiene medida preventiva cuando es la primera vez. Si es la segunda vez, no, ahí sí tiene medida preventiva, que es el internamiento del vehículo. Y si es la tercera vez, ni hablar. También tiene como medida preventiva el internamiento del vehículo al depósito. ¿Cuáles son los requisitos para revalidar en nuestro reglamento una licencia de conducir? Bueno, los requisitos son bastante sencillos. Una solicitud que tiene característica de declaración jurada, no estar privado de la facultad de conducir por una resolución, una sentencia judicial, tener un certificado de salud, ¿no? Expedido por un centro de salud, ¿no? Para obtener revalidación. Y aquí viene esto, contar con el examen de conocimientos en un centro de evaluación previamente registrado en el sistema. Este requisito no es exigible para la 1. O sea, los de la 1 no tienen que dar un examen de reglas. Los únicos que tienen que dar examen de reglas son los A2 y A3. Para el caso de las licencias A2 y A3, no estar privado por resolución judicial, tener su certificado de salud y, ojo, muy importante, dice, en el caso de contar con sanciones por infracciones muy graves o sanciones por infracciones graves de los siguientes códigos, y me da una serie de códigos de infracciones graves, ¿no? Que no me van a permitir hacer la revalidación de la licencia de conducir o me van a poner la condición, ¿no? Que debo contar con un examen de conocimientos. Si las infracciones que me levantaron son muy graves o son graves de estos códigos, tengo que dar examen de conocimiento para revalidar. Bueno, además del pago del derecho de trámite, la copia simple de una sentencia que dicta una medida cautelar favorable a los intereses solicitantes. Por ejemplo, yo me han retenido la licencia y presento una medida cautelar para que mediante ella después me devuelva la licencia de conducir y me pueda revalidar. Eso también, ¿no? Una sentencia que me permita. Como condición para revalidar la licencia correspondiente, en todos los casos, la autoridad a cargo del procedimiento debe verificar en el Registro Nacional de Sanciones que el postulante no se encuentre inhabilitado o suspendido, que no cuente con multas pendientes de pago ni sanciones pendientes de cumplimiento por infracción de tránsito impuestas mediante actos administrativos firmes que hayan agotado la vía administrativa. A ver, esto también es importante que hagamos una aclaración. El postulante no debe estar suspendido y no es que no tenga papeletas. Acá quiero aclarar esto, porque algunas personas dicen, ya no puedes obtener, no puedes revalidar porque tienes una papeleta. Lean bien, no dice papeleta, dice multa, y multa no es lo mismo que papeleta.
Dice que no cuente con multas pendientes de pago ni sanciones pendientes de cumplimiento impuestas mediante actos administrativos firmes, ¿no?, que hayan agotado la vía administrativa. Entonces, no es que yo tenga papeleta, porque hay personas que me dicen, doctor, tengo una papeleta, ¿puedo revalidar? Sí, puede revalidar. Dígame, esa papeleta se convirtió en una sanción firme todavía, porque recién me la han puesto la semana pasada. Entonces no hay problema, usted puede revalidar. El requisito es que usted no tenga multas pendientes de pago y no que no tenga papeletas. Bueno, y el procedimiento administrativo de revalidación de licencia de conducir de la clase B en todas sus categorías se tramita ante las municipalidades conforme a lo dispuesto la ley 27972, Ley Orgánica de Municipalidades. Muy bien, señores, hemos hecho un rápido viaje por el tema de las licencias de conducir. Mi nombre es Marcos Aburto Cardosa y quedo con ustedes si en caso tuvieran alguna pregunta que hacer. Pues bien, dado de que no tienen más preguntas que realizar, entonces les agradezco su participación y creo que la próxima semana van a tener una evaluación de la cual sé que van a salir airosos y muy con una buena calificación. Ha sido un gusto para mí el haber estado dictando este diplomado especializado en normas de tránsito. Gracias a SDEN, gracias a ustedes por su participación. Bueno, lo dejamos y ya estaremos viendo en próximos cursos. Que tengan buenas noches.